Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a hablar de política, vamos a hablar de lo que pasa en la Asamblea Nacional y bueno, también lo que pasa con el bloque de Construye, con el movimiento Construye. Y justamente estamos con Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, y porque hay novedades, y otro asambleísta de Construye ha abandonado el bloque legislativo. Se trata de Jorge Chamba, quien alcanzó un curul en el movimiento de Construye, pero ahora pues se fue con el oficialismo, con ADN, que se llama Acción Democrática Nacional. Y Chamba, asambleísta por Guayas Distrito 1, apareció en la convención del movimiento de ADN, el movimiento de gobierno, que se celebró este 9 de agosto. Y él dijo pues que ha sido invitado por el partido de gobierno, que ha venido a sumarse a esta lucha y que él no tiene banderas políticas. Bueno, interesante decir que no tiene banderas políticas cuando llegó justamente con una bandera política. El legislador dijo que abandona, construye sin resentimientos y que cuando el barco sale a flote, dijo, se espera que sea uno de los precandidatos asambleístas provinciales ahora por el partido de gobierno en estas elecciones del 2025. Y bueno, pues de esta manera construye, se está deconstruyendo porque se queda con 3 integrantes, pierde el número mínimo que son 14 que se necesitan para conformar una bancada legislativa. ¿Cómo está el futuro de Construye en estos momentos? Gracias, asambleísta Jorge Peñafiel, por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo ve esta situación ahora? Verónica, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Un gusto estar aquí siempre a través de los micrófonos de Radio Sucesos, dar la información correcta. Bueno, varias cosas, ¿no? Poco mencionar, en primera instancia, que el Movimiento Construye es una organización política nacional que tiene presencia en las 24 provincias del país, tiene presencia en las circunscripciones del exterior, presentará candidatos desde la presidencial, pasando por las provinciales, por las circunscripciones del exterior, y en general es una organización política pujante. Viene creciendo de manera sostenida, viene creciendo de manera, yo diría, incluso a veces sin capacidad real de poder controlar el crecimiento, porque el crecimiento es abrupto, es generalizado y es bastante. La bancada, la presencia de los asambleístas por parte de la organización, es una parte, si bien importante de la organización, no es toda la organización. Y de hecho, como le digo, querida Verónica, hemos estado nosotros trabajando, más bien dicho, en poder procesar tanta cantidad de gente, líderes políticos, colectivos que empiezan a sumar a la causa de Construye. Se identifica Construye con los valores de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra la inseguridad, de las soluciones sensatas y técnicas que necesita el país. Y eso evidentemente, repito, dista mucho de lo que los asambleístas individualmente puedan hacer o puedan no hacer. El caso de Chamba es un caso que tendrá que contestar él las razones por las cuales él ha decidido cambiarse la camiseta, porque eso es lo que ha sucedido cuando tan solo en la última reunión de bancada él mismo pregonaba los principios y los valores políticos que nosotros tenemos. Eso es parte de la política. Del traidor, mi querida Verónica, no se podrá estar seguro de nada, excepto de una sola cosa, que lo volverá a hacer. Y eso ya le corresponderá a quienes lo acojan. Finalmente nosotros, repito, seguimos en un franco crecimiento con un objetivo claro, concentrados en lo que nos interesa y le interesa a la ciudadanía, que es resolver sus problemas, mucho más allá del tema político, ¿no? Bueno, hablemos de cómo ha ido la evolución de Construye en la asamblea, porque claro, a puerta de afuera de la asamblea es otra cosa, pero en noviembre de 2023 la bancada de Construye llegó con 28 integrantes. Recordemos que tenía esta alianza con Gente Buena. Luego el bloque perdió la mitad de sus asambleístas tras sufrir la separación de los legisladores de Gente Buena, se quedó con 19, y luego algunos asambleístas se fueron desafiliando, abandonando el bloque, y ahora con la salida de Chama pues quedan con 13 legisladores. ¿A qué se debe todo este resquebrajamiento de Construye de 28 integrantes, que era una bancada fuerte, quedarse con 13 legisladores?
Bueno, no nos olvidemos, hay nada más recordar bien que me parece muy bien que haces el recuento y el análisis histórico. No nos olvidemos que el movimiento Construye entró a la Asamblea Nacional en una alianza profunda, una alianza sólida, entre la organización que estaba en proceso de creación y estaba en proceso de creación, denominado Gente Buena, y nosotros como Construye, que éramos, digamos, la fuerza ya con una personería determinada. Al principio, inicialmente, se fueron 3 legisladores por no estar, antes de siquiera de posesionarnos, porque estábamos simplemente electos. Una de ellas, incluso, que es Adriana García, salió incluso en campaña, ya dejó de tener una línea partidista y seguir un poco el discurso propio, ¿no? Luego vinieron 3 legisladores que decidieron salirse en el momento de haber sido electos antes de posesionarse, y a vísperas de posesionarse, la gente buena decidió salir, ¿no? Eso también fue parte de una decisión política propia de cada uno de ellos. Hoy día vemos qué es lo que ellos han hecho finalmente. Unos se han ido al Partido Social Cristiano, otros se han ido al movimiento oficialista. Ellos tendrán sus razones. Nosotros hemos dicho los principios y los valores que nos llevaron a la Asamblea Nacional, así como el legado de Fernando Villavicencio sigue intacto. Nosotros seguimos esa línea y seguiremos en esa línea, porque esa es nuestra estirpe, nuestra naturaleza, nuestra razón de ser. Ah, pero hay pugnas internas, por ejemplo, la última baja y que nos contó aquí en estos micrófonos Nathalie Morillo, por cierto, muy allegada, muy cercana a María Paula Romo, quien es la líder del movimiento, también llamó la atención que ella se haya separado. Hay pugnas internas en Construye. Ella fue vista también, mi querida Verónica, en la convención del movimiento oficialista. No nos Ah, olvidemos. sí, eso no sabía. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no hay, al menos públicamente no se ha expuesto una foto, pero ella fue vista allí por varios periodistas. Nuestra opinión es la misma. Cada quien podrá claudicar, cada quien se quebrará por la razón que ADN le desea. está coqueteando a sus No asambleístas, nos le está... olvidemos del ¿Qué, objetivo qué? político de ADN, ¿no? ADN tiene un objetivo político en este preciso momento que es, creo yo, el objetivo político más importante de todo este año, para él, que creo que es el tema del juicio político de Mónica Palencia. Entonces el gobierno, está pretendiendo de alguna manera obtener esos votos para evitar que se la censure y destituya. En nuestra opinión, la seguridad es uno de los elementos que más daño le ha causado al país, y creemos que Mónica Palencia es una de las grandes responsables de esta situación por sus omisiones deliberadas y su claridad en el incumplimiento de sus funciones. Creer que con TikToks y con videitos de redes sociales resuelve el problema es una barbaridad meridiana. Entonces, de cualquier manera, nosotros vamos para allá. Creo que me adelanto un poco al tema de los juicios políticos. Sí, porque justo iba a topar ese tema, así que vamos naturalmente de la conversación, porque, bueno, el primer juicio político contra la canciller Sommerfeld se desinfló, está pendiente este proceso que enfrenta la ministra del Interior, son dos causales, dos procesos de juicio político, el uno es esto por la embajada, pero también el tema de la inseguridad, de no cumplir con sus funciones. ¿Cómo vemos también este tema del juicio político contra Mónica Palencia? Como le venía diciendo, mi querida Verónica, creemos que Palencia es una pieza dentro del escenario, pero es la pieza más importante, porque en ella se resume el trabajo o la ausencia del trabajo respecto de la seguridad. Creemos que Mónica Palencia ha incumplido sus funciones en torno al tema de seguridad. No lo decimos nosotros, están los datos allí expuestos. No solamente que no se ha reducido la violencia y las muertes violentas en el número y en el porcentaje que decía la señora Palencia, que era del 27%, e incluso en una entrevista salió a decir que era del 99%, una cosa que nadie lo comprendería y nadie lo comprende, sino que es de mucho menos, es del 17%, en ciertas muertes violentas. En otros delitos, vacunas, secuestros o amedrentamientos en general, hay incluso un crecimiento. Lo que ha sucedido es que las bandas criminales ya no funcionan de una manera desordenada, sino que se mueven, operan con inteligencia, operan con sus informantes, con su logística, y ya no causan violencia en unos delitos, pero sí en otros, o sea, se mueven. Y eso, por ejemplo, no se va a desarmar con TikToks, ni tampoco con videos o con momentos de risotadas, como lo sucede en Carondelet,
o con ministros que prácticamente no tienen el perfil para atender a este tipo de problemas. Ella es lamentablemente parte de toda esta dinámica. Ya lo verá el país en el momento en que tengamos ya que votar en la Asamblea Nacional respecto del juicio político de ella. No nos interesa la posición de la Revolución Ciudadana, me adelanto a decírselo. Esa posición será posición de ellos. Nosotros tenemos nuestro argumento y nuestra realidad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto realmente qué es lo que sucede en el país. ¿Cree que existan los votos necesarios para censurar y destituir a la ministra Palencia? Eso no lo sé. Sinceramente no lo sé. Mire lo que pasó con Wilman Terán. Ujú. Allí les faltaron 3 votos y 3 votos que hubieran significado la justicia. Pero Así la es. Revolución Ciudadana decidió no darle al país la justicia, le negó la justicia. Pero así es la política, nosotros entendemos las realidades, hay que votar bien, hay que entender muy bien el proceso electoral, quiénes en el escenario y en la papeleta son los buenos y quiénes son los malos, quiénes están con la patria y quiénes están con las mafias. Eso es lo que tenemos que resolver en este país. Y el país, una vez resuelto eso, entenderá, como ya lo dijo Fernando Villavicencio varias veces, y solo hay que ver su Twitter para ver todo lo que él venía diciendo, que parecía cosas a veces incluso ridículas en ese momento. Hoy día todo es verdad. Así es. Ese tipo de verdad es la que nosotros queremos decirle al país, que no es un tema solamente de el juicio político a una funcionaria, es todo un diagrama, es todo un escenario, es toda una estructura montada por el crimen organizado para operar, debilitar al Estado y gobernar, reinar la impunidad. Eso tenemos que operar en contra. Tenemos que encontrarnos con esos enemigos, porque ese es el enemigo del país. Y en el caso de Wilman Terán, de Mónica Palencia, de los juicios políticos en general, también de lo que estamos viendo en el Tribunal Contencioso Electoral, por ejemplo, de lo que vemos cómo se toman y pretenden tomarse la justicia electoral, por parte del gobierno nacional, que opera con esta intención de tomarse el Estado para imponer su verdad. Todo funciona orquestadamente. Ese es el mensaje finalmente, mi querida Verónica. 8:01 hablamos con el asambleísta Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, para seguir con este tema de los juicios políticos. Asambleísta, en la última semana también el Pleno de la Asamblea aprobó con 94 votos una resolución en la que se recomienda llevar a juicio político a otros ministros. Sade Fritzi, ministra del Ambiente; Mónica Palencia, bueno, ministra del Interior, que tiene otro proceso; Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa Nacional; y Nils Olsen, ministro de Turismo. Estos procesos se presentarían por incumplimiento de funciones al no proporcionar información, en este caso sobre el tema Olón en la provincia de Santa Elena, lo que ha generado pues toda una polémica en torno a este proyecto inmobiliario Eco Olón en el área del bosque protector Esterillo Oloncito. ¿Qué opina Construye de estos procesos que también se podrían venir en contra de otros ministros de gabinete? A ver, a mí me gustaría hablar del caso Olón, que creo que es un caso escandaloso de claro conflicto de intereses. Como la ministra en ese momento de gobierno, hoy día del Interior, Mónica Palencia, como el Ministerio del Ambiente a cargo de Frichi, como el Estado en general funcionó para operar a favor de una empresa familiar del gobierno y del presidente de la República. Ese es el mensaje que tenemos que rechazar. Gracias a unos comuneros, al pueblo llano de este país, querida Verónica, se pudo conocer de este caso. Ujú. Si ellos no hacían los plantones o buscaban mostrar a la opinión pública su versión de los hechos, ¿qué hubiera pasado? Hubiera perfectamente funcionado el conflicto de intereses, con tráfico de influencias y con muchas otras cosas. Entonces, allí hay que rechazarlo, pues. ¿Cómo es posible que los ministros operen y trabajen para un negocio privado de la primera dama? Con todo respeto que se merece la primera dama, con todo respeto que se merece el poder político en el país representado por parte del presidente de la República. Pero eso con el Estado no se hace. El Estado está y los representantes y autoridades del Estado están para hacer el bien a la ciudadanía, no para beneficiarse ellos y sus negocios de la influencia y el poder que tienen. Ese abuso de poder nunca antes, creo yo, hemos visto en esta dinámica. Ministros involucrados, ya le digo,
la ministra de Gobierno en ese momento, hoy ministra del Interior, la ministra del Ambiente, el que es el superministro de Obras Públicas, que también, Luque, metido, ¿cómo? Él hacía los estudios de factibilidad del proyecto. Y además, todo en la oscuridad. Si unos comuneros atentos que buscan y que buscaban precisamente proteger el ambiente no se dan cuenta, estuviera operado perfectamente. Eso tenemos que rechazar. Ahora que claro, no vayan a las comisiones y no entreguen la documentación, es parte de la complicidad, es parte de su defensa. Tendrán que responder políticamente, porque finalmente eso también es una responsabilidad política y lo dice la ley. Ante la opacidad o la ausencia de información que tengan, que envíen los ministros, tendrán que responder políticamente. Y el país tendrá que saber que el conflicto de intereses y el abuso de poder no va más, al menos si es que debería pasar por las manos en donde construye, tiene una presencia. Y nosotros lo vamos a rechazar, ese tipo de actitudes, y sin duda alguna creemos que aquí hay responsabilidades políticas que tendrán que responder. Bueno, habrá que esperar. Me imagino que esto se va a ir dilucidando, procesando después de la vacancia legislativa, ¿no? Sí, a ver, ya ahorita me parece que estamos a punto de la vacancia, una vacancia que nos imponen, lamentablemente. Nosotros y yo personalmente seguiré trabajando políticamente, estaremos haciendo territorio, conversando con los barrios, conversando con la gente de a pie. Nuestro interés es llevar a cabo esa acción política de representación, ¿no? De llevar la voz de la gente a la asamblea. Eso lo seguiremos haciendo. Finalmente, nuestro trabajo es como legisladores, es estar cerca de los ciudadanos. Y además, todo lo demás vendrá luego, evidentemente. Creo yo que hay muchas cosas que nos parecen mal. El tema, por ejemplo, y que tengo que decirlo lamentablemente, del día de hoy. El día de hoy está convocado el pleno para tratar el día del gamer. Si bien los gamers, yo soy uno de ellos y se lo tengo que decir, porque yo juego videojuegos sin duda y lo disfruto Hace sentido que en mis, claro, declara un día del gamer. perdóneme, es una barbaridad. Y claro, y para el tema de Fernando Villavicencio no pusieron un día y una hora para poder Increíble. tratar el informe. El día de ayer, querida Verónica y ciudadanos, escúchenme bien, el día de ayer acribillaron al estilo de Sinaloa a 3 policías en la Joya de los Hachas, en la provincia de Orellana. Los acribillaron con más de 600 balas. Y nosotros, aquí en Quito, en la asamblea, tratando el día del gamer. Perdónenme, hay prioridades. El tema de Fernando Villavicencio. La historia nos juzgará, señores. Un año de su asesinato. Un año de su asesinato y el informe que trata, los 2 informes que tratan su investigación en la política, no los quieren tratar. Pero eso sí, ponen el día del Todo lo gamer, que el día de la tarde, construye el día esto. del huevo, ya ni sé cuál día es el que tienen que conmemorar aquí. Y el informe que concluyó que su asesinato era por la delincuencia del país. Inadmisible. Jorge. Eso es una afrenta a la verdad, afrenta a la moral y a la razón, a la misma razón. No necesitamos pruebas para saber que es un juicio, un delito y un crimen de político. No necesitamos pruebas. Pero la clase política gobernante, porque no tenemos nosotros presencia en las autoridades de la Asamblea Nacional, entendamos también eso. Fue excluido de las autoridades de la Asamblea Nacional. No podemos permitirlo, pues. Yo el día de hoy pediré la palabra en el Pleno de la Asamblea Nacional para decirles de frente a los asambleístas que esto es una ridiculez y esto es un despropósito para los objetivos de país que estamos buscando. ¿Cómo es posible que festejemos el Día del Gamer, pero tengamos a toda la agenda de seguridad y a la agenda de memoria histórica con un luchador como Fernando Vicencio guardado y archivado? Perdóneme, qué vergüenza. Así es, coincido con usted, Jorge. Y bueno, para terminar esta entrevista y continuar con temas políticos, ¿cómo se está preparando Construye para las elecciones de 2025? Ya oficialmente Henry Cucalón va a ser su candidato. Bueno, todavía es un precandidato hasta no tener, Ujú. digamos, una oficialidad ya O sea, determinada todo en la definen Asamblea. eso. Hemos estado llevando a cabo nuestras asambleas nacionales. Somos 265 delegados a nivel nacional de todas las provincias, de todas las circunscripciones, de todos los espacios de la organización, jóvenes, mujeres, indígenas, negros, mestizos, etcétera, etcétera. Somos verdaderamente una organización política diversa, amplia, presente en todo el país.
Nuestra propuesta política está planteada desde la lógica de Henry Cucalón. Obviamente eso tendrá que oficializarse naturalmente dentro de las instancias propias de la organización. Henry Cucalón a la presidencia con una agenda política y una agenda de soluciones verdaderas a los problemas del país, temas de seguridad, empleo y mejoramiento del clima de inversión para que este país tenga, en efecto, seguridad para poder salir, abrir su negocio, estar hasta la tarde, noche, y también dinerito en su bolsillo para que la gente pueda entender que puede trabajar en paz, con seguridad y recibir su sueldo y sus ingresos para poder seguir adelante en este país. Ese es el planteamiento general de Construye. Construye hacia las elecciones 2025 es un paso, un peldaño, pero Construye es un proyecto político de larga data que inicia hoy con esta propuesta política y culminará en el futuro. Y nosotros no tenemos caducidad. Vamos hacia adelante, el país nos espera, creemos que hay una fiel representación de Construye en el corazón de la gente, ya estamos y vamos a continuar con esa dinámica, con ese tesón y esa concentración necesaria para poder llevar a cabo los proyectos que el país necesita. Gracias, asambleísta Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, por conversar con nosotros sobre temas políticos de la Asamblea, los juicios políticos y también el futuro político del movimiento. 8:10 tenemos que irnos a una breve pausa, volvemos enseguida con más noticias y también más entrevistas.